Buenos días. Primero que nada, agradecer la invitación a presentar aquí tanto a Medtronic como a los organizadores del evento. Hablaré de nuestra experiencia con React y también un poco la estrategia en los cuales basamos, parpadea un poco, un poco la estrategia en cual basamos nuestros setups de trombectomía. Es evidente que cuando nosotros, digamos, pensamos en qué estrategia vamos a utilizar y los devices que vamos a utilizar, podemos focalizar digamos, esos argumentos en diferentes niveles. Es evidente que el objetivo de la trombectomía es tener un buen ranking a 90 días, no obstante, con respecto al procedimiento en sí, hay cosas que no controlas, que es ajeno, la agresividad en los cuales reclutan los pacientes o el tiempo que te llega a tu puerta. Por tanto, a mi modo de entender, cuando tú defines... ¿Qué pasa? ¿No quieres? ¿Cómo? Vale. Entonces, como digo, los objetivos varían. Cuando te fijas en el procedimiento, es evidente que las tasas de recanalización, la ausencia de complicaciones, como la calidad de esa recanalización son los puntos más importantes en cuál basar la estrategia. Pero también hay otras cosas, como podría ser pensar en los procedimientos, en términos de coste-efectividad. Y una cosa que es muy importante en la estrategia es que sea lo más uniforme posible esos resultados dentro de tu equipo. Por tanto, eso yo diría que son las primeras cosas. Cuando tú defines o quieres definir una estrategia para tu hospital, tú puedes basar esa estrategia en diferentes puntos. Básicamente, tasas de recanalización, ausencia de complicaciones y procedimientos que sean homogéneos dentro de tu equipo con diferentes niveles de formación. Hay otros factores que son importantes, que no vamos, supongo que se han dicho mucho aquí. El efecto de primer pase es evidente y la tasa y la calidad de esa recanalización son cosas importantes. Por tanto, sabemos que en nuestra estrategia tenemos que tener estos conceptos. Efecto de primer pase, no a cualquier precio, es probablemente más importante no fragmentar y, como digo, obtener las recanalizaciones lo más rápido posible. En el hospital nosotros básicamente trabajamos con técnica combinada, dejamos la aspiración directa solo para algunos casos en los cuales realmente vemos que puede hacer un trombo muy hipodenso en el CT o claramente, no sé, trombos que claramente tú sabes que con aspiración van a ir bien, pero básicamente trabajamos con la técnica combinada por un concepto que es básicamente en nuestras manos, no quiero decir que sea para el resto, pero en nuestras manos nos hemos dado cuenta que tenemos mejores tasas de recanalización, mejor efecto de primer pase, datos homogéneos dentro del equipo, cosa que es importante. Con aspiración eso no lo conseguíamos. Probablemente aquí hay gente que aspira excelente y seguramente tienen trucos, pero en nuestra realidad no ha sido así. Y también el uso del stent retriever nos permite entender mejor o monitorizar mejor la trombectomía de tal manera que cuando no está funcionando la trombectomía, tú puedas entender si estás con estenosis o un trombo duro o de alguna manera te permite la mejor monitorización de la trombectomía. La técnica combinada la conocéis, nosotros se la explico como lo hacemos en el hospital habitualmente, abrimos el stent retriever, luego anclado subimos el catéter de aspiración, ya les explicaré por qué. Y luego mantenemos la aspiración y la tracción del stent un tiempo tal manera de intentar que se incorpore esto, el trombo dentro del catéter de aspiración y atrapado conjuntamente con el stent retriever. Hacemos como una slow motion trombectomy, de verdad tardamos un buen rato durante el procedimiento, tal manera de intentar integrar lo máximo sin fragmentar. Evidentemente los movimientos los hacemos lentamente o intentamos hacerlo lo más lentamente posible. Ahora verán, este es un modelo, ¿vale? Y verán cómo subo un catéter, en este caso un React, sin un catéter de forma coaxial, con un catéter y de forma anclada. Y os daréis cuenta que en general, cuando los catéteres suben sin un catéter por dentro de forma no coaxial, evidentemente tienden a atascar y tienden a saltar, ¿vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno se aproxima al trombo con el fin de no fragmentar. Cuando tú pones un microcatéter en el medio, es evidente que el movimiento del catéter es mucho más
homogéneo, más evitando los saltos. ¿Por qué? Porque el tip distal va orientado hacia la luz del vaso y cuando anclas este efecto, cuando anclas este efecto es aún mayor. Estos son los resultados de los primeros 50 pacientes que hicimos con REACT. Estos son datos de calidad, son pacientes consecutivos que fueron analizados por un Colab y obtuvimos muy buenos resultados para nuestra realidad con esta técnica. Un 50% de primer pase y alrededor de un 90% de final de 2B3, ¿vale? Cuando analizamos 160 pacientes con la misma técnica, la tendencia fue igual. Es cierto que estos datos ya no tienen la calidad de los otros porque no son consecutivos, son un 90% probablemente de todos los pacientes que hicimos en ese periodo de tiempo, pero hemos visto que nuestros datos con esta técnica y comparado con estudios que nosotros hemos estado, en general tienen tienen unas tasas de recanalización muy buenas y, como insisto, homogéneo dentro del equipo, cosa que bajo mi punto de vista es profundamente importante. Para optimizar la trombectomía, evidentemente uno tiene que pensar en muchas cosas, evidentemente las indicaciones, pero también tiene que pensar en los accesos, el arresto flujo proximal, en los stent retriever, cuando piensan las técnicas, si un trombo duro, un trombo blando, y también en los catéteres de aspiración. Y ahora nos focalizaremos un poco en ello para hablar cuáles son factores que influyen en la fuerza de aspiración y hablaremos de uno específico que es la distensibilidad, ¿vale? Como digo, ¿qué factores se asocian a incrementar la fuerza de aspiración? Uno puede ser la fuente con el cual tú estás aspirando, es evidente, ¿no? Una jeringa, una bomba o lo que sea, tiene directa relación con esa potencia de aspiración. Las características propias de los catéteres, evidentemente, la más conocida es la luz interna. Mientras más luz interna, más fuerza de aspiración. Luego, las técnicas también pueden influir y las características de los pacientes, evidentemente, por los ángulos de los vasos y eso, ¿vale? Con respecto a la fuerza de aspiración, las bombas, evidentemente, la bomba afecta o la jeringa afecta esa aspiración. Mientras más potente, más aspiración, ¿vale? Luego, esto es un dato, es la diferencia entre aspiración entre una jeringa y una bomba. Ambas alcanzan un pico muy bueno. Lo único que en la medida que es evidente que la jeringa se llena, esa fuerza decae, ¿vale? Y otro dato importante de la aspiración es ese primer pico. Es muy importante, de hecho hay mucha gente aquí que lo utiliza, a pesar de utilizar bombas, utiliza ese primer pico de la jeringa, ¿no? Una vez tú estás con el trombo tocándolo, abres la jeringa y aprovecha ese primer pico que probablemente es el más fuerte, es el efecto más potente de toda la aspiración. El diámetro interno es evidente, frente a mayor diámetro interno, más fuerza de aspiración. El rol del arresto del flujo proximal, bueno, después podemos hablar con Jordi, pero es evidente que hay algún rol que cumple, tal vez dependiendo de la relación de tamaño entre el vaso y el catéter de aspiración, pero bueno, eso todavía queda bien por entenderlo. Los ángulos, especialmente cuando hace aspiración directa. Cuando tú anclas es diferente porque rectifican los vasos, esos ángulos se mejoran de cara a la aspiración y también los catéteres que son cónicos. Mientras más largos son, mayor la potencia de aspiración, que es diferente de un catéter que tiene un diámetro constante, no varía la fuerza de aspiración en base al largo del catéter, ¿vale? Entonces, básicamente, un día hablando con Marc, básicamente dijimos que algunos catéteres sentimos que atrapan mejor los trombos, ya sea con técnica combinada o ya sea con aspiración directa. Y esto hay artículos que ya lo demuestran. Catéteres con luces internas diferentes, la fuerza de aspiración era similar, o la fuerza que costaba quitar el trombo de allí. Por tanto, parece ser que habían otros factores que se asocian a esa fuerza, ¿vale? Es evidente que cuando hablamos de fuerza de aspiración, en los modelos tenemos que pensar que es la fuerza que cuesta quitar un trombo mientras está el catéter aspirando, ¿vale? Probamos varios catéteres, aquí están todos los que probamos en su momento, ¿vale? Y este fue el primer modelo que básicamente pueden ver, espera, no sé si tengo aquí, bueno, pueden ver el trombo es un trombo cónico, es artificial, ¿vale? Y que básicamente se impactó en la, no sé si ven aquí, en la parte distal de este modelo 3D, se impacta el trombo aquí, ¿vale? Y luego con esta célula lo que se hace es se tracciona mientras se aspira, ¿vale? Por tanto, la fuerza de separación la equivaldría a la fuerza de aspiración del catéter, ¿vale?
Cuando se analiza en base la fuerza requerida en base al IDE, podrán ver que así se distribuyen los catéteres y podrán ver que esta es la fuerza teórica en base a su IDE. Pero evidentemente los catéteres se requieren más fuerza que esa teórica. Y hay otros factores que están dando vuelta por ahí, ¿vale? Y el análisis, aquí viene la parte, yo digo, interesante, en base a esta fórmula, ¿vale? Que es digamos, la IDE efectiva, es una fórmula en la cual lo que se hizo en el modelo fue el trombo empujarlo, ¿vale? Con la misma fuerza que digamos, hasta alcanzar la misma fuerza que se requirió para extraer ese trombo en el otro experimento y analizamos los cambios de calibre en base a esta fórmula del catéter. Cuánto variaba ese catéter, cuánto lo integraba, cuánto crecía, ¿vale? Y salió esta fórmula. Esta fórmula básicamente toma en cuenta la ID y toma en cuenta la distensibilidad, ¿vale? ¿Y qué es lo que obtuvimos? Esto de aquí, ¿vale? Una curva en la cual la relación de los catéteres se establece no solamente en base a la ID, sino en base a estos dos factores asociados. Y hay una correlación, lo pueden ver aquí, que es muy grande. Esta correlación quiere decir que este valor, con este valor tiene una relación prácticamente 1 a 1. Por tanto, en este caso, RIAC 71, bueno, demostró la mayor distensibilidad. Llevando esto a la práctica, es como las trampas chinas, ¿no? Tú metes algo y te cuesta sacarlo. Bueno, parece ser que el tip del catéter, en la medida que son más distensibles, atrapan o pueden atrapar un poco mejor lo que tienen en su interior. Yo creo que cuando analizamos nuestra estrategia, analizamos nuestras técnicas, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Y no solamente la navegabilidad de los catéteres es un factor, es importante evidentemente, pero hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, este es un punto yo creo que es bastante remarcable y además, de alguna manera, yo creo que todos lo hemos sentido. Hay catéteres que de alguna manera sentimos que atrapan mejor los trombos que otros. Es evidente que es un modelo y la limitación de esto es que es un modelo. La vida real es un poco diferente, evidentemente, pero bueno, es un intento por tratar de entender el comportamiento de los catéteres. Y eso era lo que quería compartir con vosotros. Gracias.